Cifras muy dispares conocimos este jueves en la economía internacional. Por un lado está la inesperada contracción de 1% de Estados Unidos en el primer trimestre de año, y por el contrario, España volvió a crecer trimestralmente en más de 6 años, antes incluso de la crisis subprime. Números que vale la pena analizar, y por eso nos acompaña Joaquín Aguirre, economista jefe de Munita, Cruzat y Claro. Joaquín, gracias por tu tiempo en la agenda económica. Gracias a ti. Partamos por la primera economía mundial. Estados Unidos, su PIB cayó 1% en el primer trimestre. Esto es bastante peor a la primera revisión que se hizo del mismo periodo, que hablaba de un crecimiento incluso de 0,1. Ahora pasamos a menos 1%. ¿Es una cifra preocupante o es puntual, tal como dicen los distintos analistas? A ver, efectivamente, la cifra fue bastante llamativa, digamos, un menos 1% de crecimiento anualizado trimestral. Es complejo, pero hay que tener muy en cuenta acá que es una dinámica que consideramos transitoria a raíz de todos los factores climáticos que pudimos observar y que pudimos leer en las noticias durante el primer trimestre. Se provocaron algunos desajustes económicos, algunos desajustes en las cadenas de distribución, en temas logísticos, transporte, etcétera, que evidentemente afectaron a la mayor economía mundial. De hecho, prácticamente todos los titulares de los medios norteamericanos hablaban de que la economía se congeló, precisamente porque fue el crudo invierno el factor 1, factor 2, factor 3 y factor 4 de esta contracción de la economía. Efectivamente, fue un factor muy puntual, muy severo, efectivamente. No cambia de alguna manera el optimismo que hoy día permanece en los mercados en general y en los análisis macroeconómicos respecto a la economía norteamericana y respecto al buen momento que está viviendo su dinamismo. Así que uno de alguna manera eso lo puede observar en los mercados. Los mercados ni se inmutaron con esta cifra. Hoy día veíamos el Standard & Poor's 500 llegando todavía a sus niveles máximos, porque el mercado y los analistas lo tienen claro que esto es un factor puntual, es completamente excepcional y no está enraizado en los fundamentos macroeconómicos de la economía norteamericana. O sea, Joaquín, si la tercera revisión que falta por hacer del PIB del primer trimestre fuera aún peor el resultado, ¿no cambiaría mucho el panorama? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay que tener en cuenta una cosa, esta cifra de menos 1% del primer trimestre del 2014 es anualizada, ¿ok? De alguna manera uno tiene que tener en la cabeza que esta magnitud es dividida por 4, ¿ok? Por lo tanto, sí, hay que tener ojo, evidentemente hay que seguir los indicadores macroeconómicos, pero uno ha visto y uno ha observado cómo sigue el dinamismo macroeconómico en Estados Unidos en el segundo trimestre y es bastante auspicioso. De hecho, desde abril empezaron las buenas cifras, por ejemplo, en el sector manufacturero, con todos los PMI que hemos visto en abril, también ahora en mayo. También las cifras de empleo se está reduciendo, la última fue una fuerte reducción en la tasa de desempleo, y también cada vez son menos los subsidios por desempleo que se están pidiendo en la economía. Esas son cifras entonces que hablan aún más de que eso fue algo puntual y que para el segundo trimestre tendríamos muchos mejores números. Efectivamente, uno lo ve, por ejemplo, en la actividad manufacturera, en la actividad de servicios, en las contrataciones, en las peticiones iniciales de desempleo que tú mencionas, incluso en la venta de vivienda. Efectivamente, estamos en un buen pie. La economía norteamericana debería crecer el 2014 en una cifra muy cercana al 3%. Y evidentemente esta cifra del primer trimestre no cambia las proyecciones que uno tiene y el optimismo todavía abunda. Evidentemente también es optimismo cauteloso, o sea, la economía norteamericana tiene todavía severos problemas en términos de endeudamiento. Debemos recordar que está en un programa de retiro de estímulos que de alguna manera se ha impulsado desde el año pasado y que tiene que llegar alguna vez, digamos. ¿Ese retiro de estímulos se mantendría a pesar de esta cifra? Absolutamente. Y bueno, uno tiene que tener en cuenta que la Reserva Federal, a través de su política monetaria, es muy acomodaticia en ese sentido. O sea, si las cosas empeoran, evidentemente quizás existe la posibilidad que el retiro disminuya, etcétera. Pero sí, el retiro de estímulos monetarios o la disminución de los estímulos monetarios debería seguir su curso. Perfecto. Ahora vamos a la otra noticia importante, pero muy positiva, que fue que España creció 0,4% también entre enero y marzo. La primera expansión en 6 años, antes de la crisis subprime y antes también de la crisis hipotecaria muy fuerte que vivió ese país. ¿Cómo se toma esta cifra? ¿Por fin la luz al final del túnel para los españoles? Creo que sí, o sea, tanto en Europa como en España pareciera ser que ya tocaron fondo, por lo tanto, una vez ajustado todos los indicadores macroeconómicos, una vez flexibilizado el mercado laboral, una vez ajustado los programas de ajuste fiscal, ya la economía de alguna manera no puede caer más
evidentemente la actividad en la zona euro tocó fondo en su oportunidad, experimentamos una severa recesión en ese sentido. Así que la cifra es positiva, yo creo que ya alguna dinámica en alguna economía de Europa está doblando la esquina, digamos. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que si bien estas cifras de optimismo, que la hemos visto también en indicadores manufactureros y servicios que se encuentran expansivos, etcétera, estas cifras nos dan algún grado de optimismo, hay que acordarse que en verdad Europa y España en particular está totalmente reventado. O sea, 1 de cada 4 personas que está buscando trabajo no lo encuentra. Eso evidentemente es un problema grave, estructural. ¿Ese sigue siendo el principal desafío de los españoles? Totalmente. O sea, de hecho, la reforma que te mencionaba del mercado laboral que se hizo en el 2012 para flexibilizar las contrataciones fue muy bueno porque, de alguna manera, para la economía, digamos, no para las personas, pero para la economía era muy bueno porque permitía flexibilizar las contrataciones y los despidos y, por lo tanto, mejorar la competitividad de algunas industrias, que eso de alguna manera también impulsó la actividad. Pero evidentemente aquí hay un riesgo social, político tremendo, o sea, tener 1 de cada 4 personas que está buscando trabajo sin trabajo, yo no sé hasta dónde resiste en términos sociales, en términos políticos, la estabilidad en esos escenarios. En la economía española también se habla mucho de cumplir las distintas metas para reducir los déficits fiscales y al menos en el primer trimestre se habló, por lo menos en los medios españoles hoy día, de que parte importante de este crecimiento de 0,4% fue por un fuerte gasto público. ¿Ahí podríamos tener algún problema, algún desbarajuste para adelante? Sí, hay que estar muy atento, evidentemente, a la dinámica del gasto público, sobre todo en Europa, pero la noticia es positiva en general porque la noticia está muy impulsada por la industria local y por la demanda interna, pero claro, el gasto público, evidentemente, y el déficit fiscal es una cosa que se tiene que seguir observando en España y en Europa y es un tema que tiene para rato, o sea, que se empiecen a reducir la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto en Europa, que a mucho tiempo se están tomando las medidas adecuadas. De hecho, el Banco Central Europeo de alguna manera se ha comprometido a mantener a la zona euro cohesionada y por eso hemos visto una reducción sustancial de las tasas de los títulos soberanos en Europa. Piensa que en España hace un poco más de un año se está endeudando a un 7% anual, hoy día está en un 3%. Evidentemente un compromiso. A mí me preocupa un poco el tema de que yo no sé hasta dónde va a ir esta cantidad de estímulos monetarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, a provocar burbujas en algunas partes que uno tiene detectado. O sea, bueno, de hecho se habla que el Banco Central Europeo podría bajar la tasa de interés para combatir la eventual deflación. Exactamente, pero evidentemente eso trae problemas asociados que quizás en algunos países y en alguna industria, no solo desarrollados, sino emergentes, se pudieron haber estado gestando burbujas en algunas industrias, en algunos sectores, y eso evidentemente es un tema de preocupación que se tiene que seguir muy, muy de cerca. Bueno, por el bien de los españoles, ojalá que eso no suceda, pero eso es lo que nos muestra la actualidad internacional. Buena noticia en España, no tan buenas, inderechamente malas en Estados Unidos. Joaquín, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti. Bueno, y con este análisis de la economía internacional terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.